Señoras, señores, a todos, desde ya buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Damos inicio al ciclo de diálogos públicos en torno al constitucionalismo argentino en el marco de la agenda de actividades conmemorativa de los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Universidad Nacional del Litoral. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia de la doctora Aida Kemmelmacher, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe. Las autoridades que presiden el acto, el señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Pedro Sánchez Izquierdo. Lo acompaña, por supuesto, la doctora Aida Kemmelmacher y está también la vicepresidenta segunda del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, doctora Andrea Saxer, integrante de la Comisión de los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994. Queremos agradecer la presencia de quienes nos están acompañando, autoridades de la universidad de esta facultad, autoridades y distintos referentes del Poder Judicial Provincial, autoridades municipales, a los miembros de la Comisión de los 30 años de la Reforma, miembros del Consejo Municipal, profesores de esta casa, Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, estudiantes, no docentes y público en general. Seguidamente hará uso de la palabra la señora vicepresidenta segunda del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, doctora Andrea Saxer. Buenas tardes a todos. Además de venir en nombre del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y estar orgullosos de que nos convoquen a esta actividad y estar al lado de Aida, obviamente. También soy docente de la casa, también de grado y posgrado, así que es un orgullo. Este video creo que nos puede motivar a todos a sentir que este es nuestro hogar. Desde que tengo 18 años, vivo y me aloja la universidad, así que esta universidad pública creo que es un momento importante de nuestro país para seguir sosteniéndolo. Estamos expectantes de escucharla a Aida en esta reforma constitucional del derecho de las familias. Quienes podemos leerla desde hace mucho también sabemos todo el paradigma que ha tenido constitucional de las formas de familia, así que felices, agradecidas por la invitación y expectantes para escuchar la ida. Le agradecemos a la doctora Saxer sus palabras y en la continuidad de este acto se dirige a los presentes el señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Pedro Sánchez Izquierdo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Aida, queremos comentarte que esta iniciativa que nació de la facultad no la construimos hoy. La Constitución es de todos y hemos decidido institucionalmente en la facultad armar una mesa con otras instituciones. Andrea representa el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, pero también hay varias instituciones públicas y privadas, representantes de sectores del Estado, que hemos decidido a 30 años de la Constitución estar juntos para celebrar y para resignificar a 30 años la Constitución Nacional. En ese marco es que estamos haciendo esta actividad, así que gracias a todos los que están, en especial gracias a los universitarios del litoral, a los universitarios de nuestra facultad, estudiantes, graduados, docentes. Aida es una de ellas. Aida es doctora honoris causa nuestra, con lo cual tiene ese peso del efebo de la UNL con nosotros. Y Aida, bueno, ahora seguramente leerán el currículum, con lo cual no voy a ahondar en eso, pero si uno debería decir que es Aida, es una luchadora incansable, es alguien que viene trabajando, uno puede decir, desde el siglo pasado por la constitucionalización del derecho privado, porque tiene su obra editada por Rubensal Curzoni con Roberto López Cabana en el año 1999. Y bueno, esto nos lleva a tratar de aprender no solo todo lo que sabe de derecho, sino la forma de ir, las formas de prestarse siempre,
colaborar siempre, estar siempre abierta a la primera llamada para venir a Santa Fe o a cualquier lugar del país a poner temas en reflexión. Nunca la hemos oído decir, Aida, esto es así o esto no es así. No, esto yo pienso que es así y doy los argumentos de por qué es así. Así que, Aida, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración, en este ciclo de debates, en un tema de derecho privado, un tema más que interesante. Uno podría decir, no, la Constitución y la familia no tienen nada que ver. La Constitución llega a las familias y, bueno, será sin lugar a dudas un placer escucharte. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos al señor vicedecano sus palabras. Lo vamos a invitar a tomar asiento junto al público, lo mismo a la doctora Saxer, para compartir la siguiente instancia. Seguidamente, el Centro de Estudiantes se va a dirigir a los presentes. Vamos a invitar a acompañarnos a Luciano Casco. Buenas tardes a todos. Desde la conducción del Centro de Estudiantes, queríamos agradecerle a Aida Kemmelmacher de Carlucci por su visita en nuestra casa de estudios. Hablamos en nombre de toda la comunidad estudiantil cuando decimos que es tenerla aquí presente, compartir esta instancia y poder escuchar a una de las juristas más reconocidas a nivel nacional es realmente un honor. Y así como también constituye un gran peso y una gran inspiración para todos nosotros en nuestra formación diaria como futuros profesionales. Reiteramos el agradecimiento y esperamos poder recibirla eventualmente una vez más en nuestra querida facultad. En ese sentido, desde la conducción del Centro de Estudiantes, queríamos entregarle un presente para que, bueno, pueda llevárselo. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Luciano Casco por el Centro de Estudiantes haber compartido estas palabras con nosotros. Vamos a dar lugar a la presentación de la doctora Aida Kemmelmacher. Antes, por supuesto, la presentación de rigor. La profesora Aida Kemmelmacher recibió el honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral en el año 2021, como se mencionó, por su distinguida trayectoria en el campo académico. En ella se destacan la labor docente desarrollada, su obra escrita, actuación pública y sus importantes aportes al avance del derecho. Ha integrado la Comisión de Codificación, nombrada en 2011 por el Poder Ejecutivo, cuya labor culminó con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación que hoy rige en nuestro país. Es autora de una vastísima obra escrita, más de 15 libros, numerosos artículos de doctrina y capítulos de libros, prólogos, presentaciones, semblanzas y comentarios bibliográficos. Es además miembro de la Sociedad de Legislación Comparada, Francia, desde 1990, miembro correspondiente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNITROIT, Roma, Italia, 1999, académica honoraria de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Madrid, España, miembro del Grupo de Estudios sobre Principios y Normas del Procedimiento Civil Transnacional, UNITROIT, Roma, Italia. Ha sido participante invitada por UNESCO para elaborar y presentar al COMEST, Comisión de Ética de la Tecnología Científica, documentos internacionales sobre el principio de precaución, con reuniones en París y Nueva York en 2004. Ha desarrollado una extensa actividad académica internacional y en Argentina, donde es y ha sido profesora de grado y posgrado en diversas universidades. Dictó innumerables conferencias magistrales y clases e intervino como expositora en eventos académicos en Argentina, en países de América, África, Europa y Asia. Y fue galardonada con diferentes premios y distinciones en nuestro país, como por ejemplo en 2016, año en que se le entregó el premio Conex de Brillante a la mejor figura de la última década de las humanidades argentinas. Después de esta breve presentación, vamos a dar comienzo a la conferencia titulada El derecho de las familias en la reforma constitucional de 1994. Vamos a invitar al doctor Gonzalo Soso a coordinar esta actividad. Muy buenas tardes, muy feliz de estar nuevamente en esta sala que tantas veces me ha acogido.
Feliz, por supuesto, de ver tantos estudiantes aquí y muy agradecida a las autoridades y especialmente al doctor Gonzalo Soso, que es el que tuvo la idea que yo podía venir a este curso que habla de Derecho Constitucional. Y por eso empiezo con esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué este tema? Bueno, los que estudian un poquito la historia de nuestro país saben perfectamente por qué este tema, ¿sí? ¿Quiénes son los señores que vemos allí? Vélez Sarsfield y Alberdi, las dos grandes cabezas de nuestra historia en el derecho público y en el derecho privado. Estos dos grandes, no va a haber otros dos más grandes que ellos dos en toda nuestra historia, con toda seguridad, tuvieron un debate histórico sobre este tema. ¿Y cómo se genera este debate? Lamentablemente poco estudiado en nuestras facultades de Derecho. Debiéramos incentivar el estudio de este debate. Empieza el debate porque Vélez le envía a Alberdi su proyecto de Código Civil. Y allí entonces Alberdi critica muchísimo a Vélez porque dice que Vélez es un hombre que es un gran erudito, que conoce los derechos civiles de toda Europa, que conoce la historia, que conoce todo, pero que lo único que no conoce Vélez, o por lo menos nunca cita en sus eruditas citas, es la Constitución Nacional. Entonces, acá viene un gran debate entre estos dos porque Alberdi le imputa a Vélez nada más ni nada menos que no conocer la Constitución Nacional. ¿Y en qué aspectos se detiene Alberdi? Se detiene precisamente en cuestiones de derecho de familia. Fíjense ustedes cómo se llamaron los primeros, porque el debate duró mucho tiempo, ¿eh? Uno escribía, el otro contestaba, después el otro le volvía a contestar, el otro volvía a escribir. Vélez, la primera respuesta a Alberdi, cuando Alberdi le hace la primera crítica, le contesta con este título, El folleto del doctor Alberdi, utilizando una palabra que realmente no era para marcar gran prestigio. Bien, entonces, ¿qué le decía Alberdi a Vélez? El código de un país es la parte de la legislación que tiene por objeto desarrollar los derechos naturales. Claro, son juristas, ¿sí? del siglo XIX, entonces hablan de derechos naturales. Hoy nosotros allí podríamos decir derechos humanos por todo lo que le plantea Alberdi a Vélez, ¿sí? Entonces dice, son derechos naturales de sus habitantes considerados como miembros de la familia y de la sociedad civil. Esos derechos son esenciales del hombre, hoy diríamos de las personas, sin distinción ni condición. Y cuando aterriza en uno de los temas fundamentales, que es el de la situación jurídica de la mujer, le dice Alberdi a Vélez, todos iguales, quiere de todos iguales, artículo 16 de la Constitución, todos iguales quiere decir todos libres, el padre, la madre, los hijos. La mujer no será la esclava, la doméstica, la pupila de su marido. Acuérdense, Vélez, siguiendo lo que eran las legislaciones de su época, la mujer casada era una incapaz relativa de hecho. Entonces, Alberdi, cuando ve eso, que en realidad era lo que decían, insistimos, los códigos de la época, le dice, la mujer no será la esclava, la doméstica, la pupila de su marido, como si el marido fuera el tutor. La hija no será la mercancía de sus padres. El gobierno del hogar tendrá dos cabezas. Responsabilidad compartida. Aquello que llamábamos antes la patria potestad compartida. Fíjense, siglo XIX. Alberdi, el gobierno del hogar tendrá dos cabezas, no una sola, no la del hombre. Esta historia que por supuesto hay que estudiarla. Chicos, los convoco a que estudien
con profundidad este debate entre estos dos grandes porque van a aprender muchísimo. Pero acá en Santa Fe, además de esta historia maravillosa, ustedes tienen un gobernador que fue el símbolo de la secularización del derecho. Este derecho igualitario, este derecho que queremos llevar adelante, este derecho que para casarse no me está exigiendo pertenecer a determinada religión. Este gobernador, don Nicasio Oroño, que por si las dudas no saben toda la historia, la primera ley de matrimonio civil que hubo en el país antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial fue la de Santa Fe. Y eso le valió al gobernador Oroño la intervención. A tal punto, este señor venía a ser un disruptivo en lo que eran las ideas de la familia de esa época. Y decía Oroño, para justificar por qué Santa Fe iba a salir con una ley de matrimonio civil, las instituciones que nos rigen, y se está refiriendo nada más ni nada menos que a la Constitución del año 1853, han creado nuevas necesidades a las cuales no es posible satisfacer, sino armonizando nuestra legislación con los preceptos fundamentales de la Constitución. Y así él está defendiendo esta primera ley de matrimonio civil. Así que, bueno, yo no me siento sapo de otro pozo cuando me llaman a hablar sobre el derecho constitucional y el impacto que tienen las familias, porque sería desconocer nuestra propia historia. Pero además, la universidad ha sido secularizadora. La Universidad de Buenos Aires fue quizás la más secularizadora desde sus comienzos. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Cátedra de Derecho Civil por una orden que da Rivadavia en su tiempo, hace designar a este señor que ven ahí, que a lo mejor es la primera vez que escuchan, que se llamaba Somellera, que escribió un manual, porque si no, no lo designaban, para designarlo tenía que escribir ese manual se llamaba Derecho Privado. Y la orden era que ese manual de derecho privado lo tenía que escribir sobre las ideas, nada más ni nada menos, que de Bentham. Bentham, que supuestamente lo estudiamos en filosofía del derecho y en derecho público. ¿Qué tenía que ver Bentham con el derecho privado? ¿Qué tenía que ver el derecho constitucional con el derecho privado? Sin embargo, esta es el primer manual que nosotros tenemos de derecho privado. Y se publica con un prólogo de Jesús Paz que reconoce que Somellera se inspiraba en la concepción utilitaria de Jeremías Bentham, pero tenía en vista su adecuación a nuestro medio para satisfacer las exigencias del dogma político de la igualdad y la libertad, proclamada nada más ni nada menos que por la Revolución de Mayo. O sea, yo estoy aquí esta tarde por una historia muy larga. Esto no se lo inventó Gonzalo, que tenemos que hablar del derecho de familia desde la perspectiva constitucional. Y en esto tenemos que hacerle nuestro gran homenaje a quien fue el gran maestro del derecho constitucional en Argentina. Me refiero al doctor Germán Vidar Campos, que a poco de sancionada la reforma constitucional del 94, del año 1997, escribió un artículo que se llamaba así: el Código Civil no es el techo del ordenamiento jurídico. Y ese artículo, ¿a qué se refería? Era el comentario a una sentencia santafesina que hablaba precisamente de la adopción. Y ahí dijo el maestro: el Código Civil no es el techo del ordenamiento jurídico, sino que es la Constitución y, por supuesto, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Estas enseñanzas de Germán Vidar Campos han permanecido en las nuevas generaciones. Por ejemplo, un constitucionalista joven
como es Víctor Bazán desde San Juan, dice, la Constitución no es ni puede ser un catálogo de declamaciones líricas, un compendio de poesía constitucional o una mera construcción metajurídica, sino que por el contrario se trata de la norma suprema del ordenamiento jurídico estatal que compromete jurídicamente solo al Estado, no, también a los particulares. Nos compromete a nosotros y también en nuestras instituciones privadas. Ni que hablar el derecho de los consumidores, pero no he venido a hablar de eso, sino del impacto en el derecho de familia. ¿Y en Europa qué iba pasando con este derecho privado continental? Fíjense, yo les puse allá lejos y hace tiempo, porque la Corte de Casación italiana en el año 1955 no era un tribunal cualquiera. La Casación italiana, chicos, es un tribunal muy prestigioso que fija la interpretación de la normativa italiana. Italia ya tenía una nueva constitución, había salido del fascismo. Sin embargo, esta Corte Constitucional, fíjense lo que llegó a decir en el año 1955. Dice, el sistema jurídico italiano, en este sistema, el marido, aún teniendo una posición de preeminencia, y acuérdense de Alberdi, nada de preeminencias, pero dice la Casación, aún teniendo una posición de preeminencia respecto de la esposa, debe respetar su personalidad. Chocolate por las noticias. Debe respetar su personalidad. Aplausos, aplausos a la Casación italiana. Y por lo tanto, la facultad que ella tiene de ejercer su propia profesión. O sea, tengo derecho a ejercer la profesión. Pero después miren lo que pone la Casación italiana en el año 55. Siempre que tal facultad sea compatible con los múltiples deberes impuestos a la mujer por el estado conyugal y por la finalidad del matrimonio. O sea, podés trabajar siempre y cuando la finalidad del matrimonio quede respetada. Esto no pasó en el medioevo, chicos. Esto es una sentencia del año 1955 que muestra el problema que tenemos cuando los principios constitucionales no entran en el derecho de familia, porque la consecuencia a la que llega la casación es la siguiente. No comete abuso en el ejercicio de la potestad marital el marido que en su calidad de jefe de familia y para el buen funcionamiento del grupo del cual él es directamente responsable, exige a la esposa el sacrificio de la actividad profesional por ella ejercitada que contrasta con los deberes impuestos por la sociedad conyugal. Mujer, quédate en tu casa porque tu destino es el matrimonio o el convento. Hoy, ¿qué pasa? En España, en Italia, en Alemania, pasan cosas completamente diferentes. Ya en España se sostenía que la constitucionalización del derecho privado trata cuestiones de hondo calado cuya respuesta compromete, entre otras cosas, un determinado modelo de sociedad. Esta frase la dijimos y la repetimos 1000 veces cuando se trataba la ley del matrimonio igualitario. Efectivamente, esta constitucionalización compromete el modelo de sociedad que queremos. Si queremos una sociedad discriminadora o si queremos una sociedad inclusiva. También se ha dicho en España, desde el mismo momento en que una nueva constitución entra en vigencia, ella incide en la dogmática del derecho privado y lo que es más importante, en la práctica forense y también en la jurisprudencia. Y ese señor que ven ahí, que a lo mejor nunca vieron, se llamaba Federico de Castro y Bravo. Este Federico de Castro y Bravo, los grandes civilistas españoles, como Díez Picasso, Castán, etcétera, se peleaban por saber quién había sido el mejor discípulo de Federico de Castro y Bravo. Así que imagínense ustedes lo importante que era este señor. ¿Y qué decía Federico de Castro y Bravo en España en el año 1936, cuando España
logra un gobierno republicano en su momento, aunque transitoriamente, pero con una nueva constitución. Dice aquel grande del que todos quieren ser discípulos, ninguna cuestión de derecho ha tenido en España tan amplia y extensa resonancia como la del influjo de la nueva constitución sobre las relaciones jurídicas civiles. Y hoy los grandes filósofos, etcétera, te dicen, la Constitución es algo más que la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico, esa cúspide que nos enseñan en filosofía. Es el centro del ordenamiento jurídico por donde pasan todos los hilos, y entre esos hilos, por supuesto, el derecho de familia. En Francia, donde la ley ha sido siempre considerada el eje fundamental del sistema, todo nuestro positivismo nosotros lo hemos heredado de los franceses, sin embargo, allí ya el gran Portalí, en ese famoso discurso preliminar, dijo, las relaciones entre los pueblos se han multiplicado y se ha comprendido que si como ciudadano no se puede pertenecer más que a una sociedad particular, como hombre, hoy diríamos nosotros como persona, se pertenece a la sociedad general del género humano. Esto lo decía nada más ni nada menos que uno de los redactores de aquel código de 1804 que tanta influencia tuvo entre nosotros. Y hoy la doctrina moderna dice la extensión del bloque de constitucionalidad, y esta es una palabra que en el derecho argentino es fundamental para entender lo que vamos a decir a continuación. Dice Monellé que la extensión del bloque de constitucionalidad a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a modificar, va a dar vuelta a todo el sistema de control de constitucionalidad, tal como acredita que desde hace varios años muchas decisiones del Consejo Constitucional conciernen directa o indirectamente al derecho privado. ¿Qué está diciendo Monellé acá? Miren, el control de convencionalidad, todo esto que tengo que mirar, si mi legislación interna está o no de acuerdo con los tratados de derechos humanos, especialmente en Europa, la Convención Europea de los Derechos Humanos, esto me va a dar vuelta todo. Y tanto me lo da vuelta que el Consejo Constitucional, que en España, perdón, que en Francia es el que controla la constitucionalidad de las normas, se viene pronunciando desde hace tiempo muchísimas veces sobre materias que son derecho privado y ni que hablar del derecho de familia. En Alemania nos pasa lo mismo. Alexis, que tanta importancia ha tenido en todo lo que es la filosofía del Código Civil y Comercial, decía que los derechos fundamentales no son solo un instrumento de protección del individuo frente al Estado, sino un sistema de valores objetivos que aspira a regir en todos los ámbitos. Y habla también de estos ámbitos entre los particulares. Bueno, creo que con esto he intentado, espero haber tenido éxito en decir por qué estoy acá esta tarde. Tenías razón cuando me dijiste que este curso no era solo de los que hacen derecho constitucional. Bien, entonces, justificado históricamente este problema, vamos a ver la aparición de un derecho humano muy específico que tiene íntima vinculación con el tema del derecho de las familias, que es el derecho humano de toda persona, la vida familiar. No es el derecho de la familia en abstracto, es el derecho que tenemos las personas a una vida familiar, a vivir en familia, porque el legislador presume, aunque a veces lamentablemente no es así, que es en el ámbito de la familia donde desarrollamos mejor nuestra personalidad. Hemos entonces superado una visión tradicional que consideraba que el derecho de familia era eminentemente local, que en ese derecho de familia el interés del grupo era superior al interés del individuo. Un ejemplo de esto. En el Código de Vélez, si una persona nacía fuera del matrimonio y la mujer era casada, no existía acción para reclamar la maternidad.
si la mujer no reconocía a ese hijo. Acá en Santa Fe hay historias maravillosas de mujeres muy ricas que se iban a la hacienda, a la finca donde estaban en el ámbito rural, tenían su hijo, allí todo el mundo sabía que era hijo de la señora, pero no, quedaban como el huerfanito que estaba allí. Y ese no tenía acción para reclamar maternidad. ¿Pero cómo? Si los romanos decían que mater semper certa est, la madre siempre es cierta. Ah, pero es que la familia, el valor es superior al del individuo. Vos sos el hijo bastardo de una casada que tuvo un amante y te las tenés que aguantar vos, porque es más importante el interés familiar, el interés del grupo. Esa visión hoy la tenemos totalmente cambiada. A través de los derechos humanos, nosotros sabemos que los derechos humanos son extraños al localismo, por eso tenemos tratados internacionales, y no existe tal bien común cuando significa la destrucción del derecho de una persona. Entonces, desde esta perspectiva actual, tenemos en todos los países que acabo de mencionar grandes privatistas que nos hablan de este derecho a la vida familiar. Cesare Bianca, el gran filósofo, el gran civilista italiano, decía que el centro de interés no es más la familia, sino la persona. Desde esta óptica, las relaciones familiares no son vistas como una suerte de conflicto entre los intereses individuales y los superiores, como en el ejemplo que les acabo de dar, sino como el terreno de realización de la personalidad humana. La familia sirve si sirve para que la persona se realice. Eso mismo que decía Cesare Bianca en Italia, lo decía este grande del derecho de las familias en Francia, me refiero a Carbonnier, cuando decía la familia es menos una institución con valor en sí misma que un instrumento ofrecido a cada uno para la expansión de su personalidad. Hay que difuminar el derecho de familia y hablar más bien del derecho del hombre y de la mujer. Hoy le diríamos a Carbonnier del derecho de todas las personas, porque hay algunos que no se sienten ni hombres ni mujeres, a la familia. Lo que es una forma, decía Carbonnier, miren ustedes, del derecho a la felicidad implícitamente garantizado por el Estado. Entonces, frente a este panorama, la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hacía nuestra Corte Suprema de Justicia antes de la reforma constitucional? Y lo que hizo fue maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestra Corte Suprema de Justicia, aún antes del año 1994, convalidó lo que llamamos la interpretación dinámica, no originalista de los textos. Y esto le sirvió a nuestra Corte para declarar ni más ni menos que la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil. Sí, pero si esa ley venía de principio del siglo XX, fines del siglo XIX. ¿Qué me estás hablando? ¿Cómo puede ser que ahora en el año 1985, recobrada la democracia, te acordás de aquella ley de matrimonio civil para decirme que porque no acepta el divorcio vincular es inconstitucional? Si fue constitucional por más de un siglo, ¿y qué me importa? Porque tengo que hacer interpretación dinámica de los textos. Y esto fue la maravilla de nuestra Corte antes de la reforma constitucional del año 1994. Dijo, los tratados de derechos humanos y las constituciones son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de las vidas actuales. ¿Cómo no iba a decir eso nuestra Corte, aunque alguno que esté en el gobierno hoy diga que esto fue una desgracia? ¿Cómo no lo iba a decir si la mitad de la población vivía en la antijuridicidad? Porque la gente se separaba cuando no se llevaba bien. Cuando ese proyecto de vida en común ha fracasado, la gente se separaba y vivía sola. No, porque hay un derecho a la vida familiar.
seguía viviendo con otra persona y esas nuevas uniones que teníamos en nuestro país eran todas antijurídicas. Entonces, decir que fue una desgracia, que en función de esta famosa sentencia Sellán contra Sellán, nuestro Congreso de la Nación, en la época del presidente Alfonsín, dictara una nueva ley de matrimonio civil que admitía el divorcio vincular, es no saber para qué sirve el derecho. ¿Qué nos decía Carbonnier? Que sirve para el derecho a la felicidad. No podemos tener una sociedad que el 50% de la población vive en la infelicidad. Y eso lo dijo nuestra Corte. Entonces, fíjense ustedes, en este caso, Sellán contra Sellán, famosa sentencia del 27 de noviembre de 1986, que nadie puede dejar de leer. No podés ser abogado si no has leído esta sentencia. Ese es el paradigma de la interpretación dinámica de los textos, y ahí la Corte dijo, las formas que la familia ha adoptado son de las más variadas, como nos lo enseñan la antropología, la historia, ya que si bien la familia es universal, al igual que todas las demás instituciones, es un producto social sujeto a cambios y modificaciones. ¿No parece entonces irrazonable la pretensión del recurrente, el señor Sellán, que decía que la ley que no le permitía volver a contraer matrimonio era inconstitucional, que ha admitido el fracaso matrimonial por la justicia, la satisfacción de aquellas necesidades inventadas por la Constitución Nacional, porque en el año 1957 nosotros incorporamos la familia en el 14 bis. Y entonces, ¿de qué familia te estoy hablando? Todos me dijeron que era la familia, no solamente la matrimonial. Entonces, estoy entendiendo que hay ese derecho a la vida familiar, que te lo estoy negando porque no tengo ley de divorcio vincular. Entonces, la Corte dijo que esas necesidades mentadas por la Constitución Nacional no puede ser que se le nieguen ahora, como no sea al margen de las instituciones jurídicas del matrimonio y la familia. En caso contrario, los vínculos afectivos. Y hoy que hablamos del afecto, aquí ya la Corte empieza a hablar de los afectos. Esta realidad socioafectiva que tanto hablamos en los congresos de derecho de familia, ya en esta sentencia Sellán contra Sellán, la Corte habla de los vínculos afectivos que en el futuro deseen anudar, deberán soportar la marca de aquello que la ley no reconoce. No puede ser que esta aseveración es sostenible al margen de que otros hombres y en otras épocas hayan instituido un régimen legal en cuestión y que el mismo por entonces pudo haber sido un criterio que se adaptara a la Constitución, pero que ya no se adapta más. ¿Sí? Entonces, esta sentencia, la consecuencia necesaria de esta sentencia fue que tuvimos que dictar una nueva ley de matrimonio civil que admitiese el divorcio vincular. Sin esta sentencia, todavía estaríamos esperando la ley. Hay que ver los legisladores, algunos de mi provincia, que en ese momento decían en el Congreso, yo estoy en contra del divorcio vincular, pero ¿qué quiere? La Corte ha dictado esta sentencia, ha creado un vacío legislativo que no nos queda más remedio que dictar la nueva ley. Entonces, yo reivindico esa Corte maravillosa que provocó la reforma de una ley tan importante, el paradigma de la constitucionalización del derecho de familia en la Argentina es Sellán contra Sellán, que dio lugar a una nueva ley de matrimonio civil. El que me diga que el derecho de las familias no tiene nada que ver con el derecho constitucional, y bueno, lo vamos a mandar a leer Sellán contra Sellán, a ver si lo convencemos. Claro que tiene todo el derecho del mundo a pensar que esto fue una desgracia para el país. Bueno, tiene derecho a pensarlo, pero no tiene derecho a gobernarnos con esa idea. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la reforma constitucional del año 1994? Tuvimos un constituyente que conocía esta historia y que conocía la realidad. Aquí,
Entonces, ¿qué es lo que hizo? Colocó en ese bloque de constitucionalidad que mencionábamos recién los tratados de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? Estos de los que nos hablaba esta maravillosa mujer, Eleanor Roosevelt, en los Estados Unidos, cuando decía, en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En los pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas, pero son esos los lugares que conforman el mundo del individuo, el barrio en el que vive, la escuela, la universidad en la que estudia, la fábrica, el campo, la oficina en la que trabaja. Estos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante la ley, en las oportunidades, en la dignidad, sin discriminaciones. Y concluía, si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo. Y esto que decía tan maravillosamente esta gran mujer de la historia del feminismo, se traduce en el bloque de constitucionalidad en Argentina en el año 1994, cuando hemos incorporado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que hoy decimos niño, niña y adolescente, la Convención de Discriminación contra la Mujer, fundamentalmente hoy, frente a los problemas que tenemos también, el tema de la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también inciden fundamentalmente en el derecho de familia, y el reconocimiento de los pueblos originarios, también en la Constitución, porque es evidente que ellos tienen otras formas familiares. Entonces, tenemos además, muy importante para el derecho de familia, que hoy se ocupa de esas personas en situación de vulnerabilidad, porque es la familia la primera que tiene que proteger, la Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención de las Personas Mayores de Edad, etc. Y todo esto nos obliga a nosotros a hacer una relectura, como dice Regino en Italia, de los textos civiles a la luz de tres valores básicos del constitucionalismo, que son lo que sean los franceses la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Nosotros a esa libertad le decimos autonomía, a la igualdad es el pluralismo y la fraternidad es la responsabilidad o solidaridad. Pero ¿de qué igualdad estamos hablando? Estamos hablando de la igualdad real. Y por eso la Constitución del año 1994 puso en el 75, inciso 23, acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce y ejercicio de los derechos. ¿De quién? De los niños, de las mujeres, de los ancianos, de las personas con discapacidad. O sea, el constituyente del año 94 presume que las personas que conforman estos grupos, la sociedad los discrimina, la sociedad los trata con desigualdad. O sea, tenemos que hacer una relectura de esos valores clásicos. Yo diría, hay que darle otro ritmo, otra música a estos valores clásicos en función también. Veamos, por ejemplo, la autonomía. ¿Qué decía Carlos Nino, este maravilloso de la ética política, que fue el que programó toda la teoría de los derechos humanos para el presidente Alfonsín? Nino compartía la idea kantiana de la autonomía. Entonces decía que la autonomía personal es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, de diseñar y poner en marcha nuestro propio plan vital. Pero, decía Nino, que miraba la realidad, para que esa autonomía pueda ser efectiva, para que la libertad pueda ser desarrollada, las personas debemos contar con opciones reales, que muchas veces no podemos tener sin la ayuda del Estado. A veces el Estado es el que tiene que venir a que esa autonomía sea real. Y esta idea de Nino traída de Kant coincide exactamente con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice que el concepto de libertad
y la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias opciones, es un derecho humano básico que está en la Convención. Entonces, en el derecho de familia nosotros hablamos del proyecto de vida de quién, y de esos que nos menciona el 75, la mujer, los niños, niñas y adolescentes, la persona adulta mayor, la persona con discapacidad. Veamos de las mujeres. Las mujeres en el arte fueron unas luchadoras que abrieron el camino para las nuevas normas. Nosotros teníamos normas discriminadoras. Esto que conté de los italianos, también lo teníamos nosotros acá y lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El hecho que la mujer necesite para trabajar la autorización del marido es lo peor que te puede pasar. Es el paradigma de la desigualdad. Entonces, nosotros en el arte teníamos estas mujeres, la maravillosa Lola Mora, ahí la tienen ustedes haciendo en el año 1903 la famosa Fuente de las Nereidas. La tenemos a María Elena Walsh, que nos cantaba: quien no fue mujer ni trabajador, piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia, hoy bailamos por error. Esta grande de la literatura, Virginia Woolf, decía, sería una terrible lástima que las mujeres escribieran como los varones, o que vivieran como los varones, o que se parecieran a los varones, porque si dos sexos ya son bastante pocos, considerando la vastedad y variedad del mundo, ¿cómo nos arreglaríamos con uno solo? ¿No? Una maravillosa frase de una gran feminista. En la medicina, esta la conocen, está en el billete de 2.000 pesos, ¿no es cierto? Esta fue nuestra primera médica, Cecilia Grierson, primera médica, pero las mujeres en la medicina fueron extraordinarias en la Argentina. Acá tenemos a la maravillosa Alicia Moró de Justo, que nos acompañó hasta que tuvo más de 100 años, una mujer extraordinaria. Tenemos a Julieta Lantieri, también, que venía del ámbito de la medicina, a Elvira Rawson. Todas estas mujeres trabajaron para que hoy nosotros tengamos las leyes que tenemos. En la educación está menos conocida esta señora Rosario Vera Peñalosa, llamada la Rosarito, que dicen que no obstante que había escrito 25 libros, no los pudo publicar en ningún lado. Bueno, la Corte, como les dije recién, la Corte Interamericana reconoce que la mujer fue un instrumento de la desigualdad dentro de la familia, recuerda estas normas que nos impedían trabajar, y bueno, y todo esto hoy seguimos teniendo mujeres como esta, lamentablemente, que va diciendo pienso, pero para ellos no existo. O sea, hay que acordarse también de lo que pasa en estos países y el sufrimiento que tienen estas mujeres. Todo esto entonces implicaba que necesitábamos cambiar los instrumentos jurídicos, nuevas leyes fruto de la reforma constitucional y de la consecuente relectura. Pero para eso hubo que hacer mucha siembra laboriosa. Miremos el punto central, en mi opinión, que es el de la salud reproductiva. Aquí no hay nada que hacerle. No hace falta compartir las ideas de quien dice que el día que la reproducción no nos necesita las mujeres vamos a ser plenamente libres. A lo mejor eso es exagerado, pero lo cierto es que la etapa en la que la mujer puede reproducir también es la etapa en la que la mujer puede desarrollarse, puede llevar adelante sus profesiones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, miremos la legislación, cómo se cambió. Materia de salud reproductiva. En el año 2000 tuvimos ya esa ley, no les voy a ir diciendo los números, ustedes la tienen allí, del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En el 2004 la del parto respetado, en el 2006 la anticoncepción quirúrgica, en el 2006 también, aunque parezca mentira, porque todavía no podemos aplicarla, tenemos la Ley de Educación Sexual Integral. Y por supuesto, todo eso culminó con esta gran lucha del 2020, la Ley 27.610, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que tampoco fue ninguna desgracia, como nos las quieren hacer ver, porque es la ley que ha permitido que las jóvenes, las niñas, las adolescentes abusadas en su propia casa
por su propia familia, puedan detener un embarazo que va a terminar con su verdadero proyecto de vida. Hoy el problema mayúsculo es el de la violencia. Esa violencia contra la mujer, la violencia de género, que también hemos podido dictar muchísimas leyes a partir del año 1994. Antes del 94 ratificamos la CEDAW, la Convención de No Discriminación contra la Mujer, pero a partir del 94, de la reforma constitucional, dictamos en primer lugar la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, ratificamos la Convención Belén do Pará, después otra ley del año 2006 habilitó al Comité de la CEDAW a monitorear el cumplimiento, porque no es cuestión de tener tratados. Hay que monitorear, hay que controlar si los tratados se cumplen. Por eso son tan importantes estos órganos. En el 2009 tuvimos la Ley para Protección Integral para prevenir la violencia contra la mujer. En el 2008 la Ley de Protección de las Personas para las Víctimas de Trata. En el 2019, muy interesante, se crea un fondo de asistencia directa. No es cuestión de tener acciones de daño y perjuicio si después nadie paga. Acá nos pagan a través de este fondo. Todo eso gracias a la reforma constitucional. Por supuesto, la representación política, la reforma del año 1994 vino a convalidar las famosas leyes de cupo en el artículo 37. Y hoy el gran tema en materia de acciones positivas es si el Estado puede impulsar esas acciones positivas en ámbitos puramente privados, como es, por ejemplo, una sociedad de familia. Y decir, en la sociedad de familia tenés que tener tantas mujeres en el directorio, no pueden ser que todos los hombres sean. ¿Saben ustedes? Desde el Poder Ejecutivo en determinado momento salieron resoluciones que las imponían, cierta parte de la justicia las declaró inconstitucionales, sosteniendo que el Ejecutivo no puede crear esas acciones positivas en estos ámbitos. Ahora se ha revocado aquella resolución de, que surgía del ministerio. Nos hemos quedado, se han derogado, el argumento que se utilizó es ya la justicia lo declaró inconstitucional. Pero estaba sometido todavía algún caso a la Corte de la Nación. Bien, es un tema pendiente. Estos son de los temas pendientes. O sea, todos estos temas de los que vengo hablando con estas leyes especiales han intentado volcarse en el Código Civil y Comercial. ¿Cómo se han volcado en el Código Civil y Comercial? Abro el código y me lo encuentro. El artículo 1, que me dice que las fuentes que tiene este código, para los casos que resuelvo, o sea, lo importante no es la abstracción, lo importante es la persona que yo tengo enfrente mía. Los casos que este código rige deben ser resueltos, sí, por supuesto, conforme las leyes, pero fundamentalmente conforme la Constitución y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Y el artículo 2 me manda a interpretar también el código conforme esos tratados. Entonces, si es así, ¿qué normas tengo yo en el Código Civil y Comercial que traducen esos valores básicos del constitucionalismo? La igualdad, por ejemplo. Tengo igualdad en el matrimonio, tengo igualdad en la unión convivencial. Veamos algunas normas. Por ejemplo, el 402. Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones a los integrantes del matrimonio. Hoy sería impensable una ley que la mujer no puede trabajar sin el acuerdo del marido. El artículo 509. Las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en las relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoriedad, sean del mismo o de diferente sexo. No puedo estar haciendo discriminaciones. Los pactos de convivencia, que son válidos en las uniones convivenciales, no pueden ser contrarios al orden público como cualquier otro pacto, pero acá ni al principio de igualdad de los convivientes. No puedo tener una unión convivencial con un pacto
que está generando esa discriminación. ¿Y por qué? Porque esto es derecho de las familias constitucionalizado. Entonces, la igualdad que viene de la Constitución viene de verdad, no viene solamente declarada, es una igualdad real, mira la realidad, como miraron los constituyentes del año 94, y entonces fíjense ustedes este artículo 660. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Les cuento una anécdota rápida. Un día llego a Córdoba. Un abogado me estaba esperando en el aeropuerto para llevarme al centro de una charla. Y me dice, Aida, te quiero contar lo que me pasó en el estudio. Una mujer tiene un problema y entonces yo, dice, le mostré el código y le mostré el artículo 660. Y la mujer se puso a llorar. Y yo le pregunté, pero ¿qué le pasa? ¿No entiende lo que dice el artículo? Y la mujer dijo, lo entiendo tan bien que me pongo a llorar porque es la primera vez que veo que para el legislador lo que yo hago en mi casa vale. Lo que hago vale. ¿Mm? Esto es igualdad real. Pero no todo es color de rosa. Podemos tener conflictos entre estos mini sistemas. Miremos un caso frecuente donde está en juego un derecho constitucional como es el de la vivienda, con una abuela que está entre esos protegidos llamados ancianos por la Constitución y el resto de la familia, el padre, la madre, los hijos, todos que están viviendo en la casa de la abuela. A la mujer la vuelven loca. El chico mayor se droga, los padres no lo pueden controlar, a la noche viene, le pega a la abuela, hace de todo. No hay manera de que esta mujer tenga paz. Va a todos los organismos de conciliación y de mediación habido y por haber. No logramos solucionar el problema. Entonces, en determinado momento, la mujer va al abogado y le dice, doctor, no tengo más remedio, por favor, inicie un juicio de desalojo contra mi propia familia, porque yo soy la propietaria del inmueble. Y entonces, el padre, la madre, esos que no saben tampoco respetar a los mayores, porque hay que respetarnos todos, le dice, interés superior del niño. No nos puede largar a la calle porque acá hay niños que tienen un interés superior. Y la abuela dice, ese interés superior lo tengo que tener en equilibrio con el derecho que yo tengo, que ya me quedan pocos años de morirme tranquila en mi casa, y no que me vengan y me peguen palos cada noche cuando este llega borracho o drogado. Y tenemos casos de estos que hay que resolver. Y cada uno te viene y te invoca un tratado internacional, de estos que tenemos en el bloque de constitucionalidad. ¿Mm? Otros casos muy difíciles también de conflictos del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, el padre, la madre, con una discapacidad, no una discapacidad cualquiera, una discapacidad que le impide cumplir con la función parental, como son muchas veces las discapacidades mentales. Está el niño al lado de la mamá o del papá, se está cayendo una olla de agua hirviendo y la pobre mujer no se da cuenta de eso. El niño que se escapa y se va a caminar por las vías del ferrocarril, estos son casos que le estoy contando que han llegado a los tribunales. Y lo encontramos al chiquito de 2, 3 años caminando por la vía del ferrocarril, porque la mamá es una persona con una discapacidad mental que ni se da cuenta de lo que pasa, no es que lo abandona. Y cuando empezamos a trabajar con esta madre o con este padre, a veces el Estado no trabaja bien y el niño está cada vez más en situación de abandono. Y esto lleva a que este niño entre dentro de todo el sistema de adopción y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿es que efectivamente este niño está mejor en esta familia que lo adopta que en esta familia que lamentablemente no es por, ni, es un problema tremendo que tiene por su discapacidad mental, pero no tenemos manera de arreglarlo? A veces decimos no tenemos manera de arreglarlo.
Muchas veces es el Estado que no trabaja bien con los problemas de discapacidad, ¿sí? Entonces, a esto se suman que, como decíamos antes, los pueblos originarios tienen una distinta visión de lo que son las familias. Miremos este ejemplo de Salta y ya los voy a dejar ir porque veo que mucha gente se está retirando. Bien, ¿qué pasó aquí en Salta? Fíjense ustedes en Orán. ¿Saben dónde está? Orán está a 60 kilómetros del límite argentino con Bolivia, ¿sí? ¿Y qué se le presentó a esta jueza? Un niño de 8 años que pertenece a la comunidad Huichí, padece una enfermedad muy seria, una hemorragia intracerebral, y a instancia del Ministerio Público se celebra una audiencia porque la gente del hospital dice que este niño tiene que ser operado, que no puede seguir así. Pero en el grupo donde vive, dice que no, que lo van a tratar con la medicina tradicional del grupo. Pero resulta que también la medicina del hospital no es segura. Los porcentajes que le dan a la jueza sobre las posibilidades de éxito que tienen esas operaciones son bajos. Puede quedar ciego. Entonces, ¿qué hace la jueza? La jueza hace la audiencia. Vienen todos, hasta el cacique del grupo. Vienen los médicos, vienen aquí, viene el niño. Y el niño dice, tengo miedo que me operen y yo estoy muy bien y voy a la escuela y voy con mi compañero, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la jueza? La jueza dice, mire, no soy ignorante en este asunto. Cuando no le respeto las culturas de los pueblos originarios, me pasa lo que nos pasa en Argentina, que más de una vez en materia ambiental, de territorio, etcétera, nos han condenado. Así que yo no voy a ser un elemento de la condena también. Tengo que respetar esta cultura. Pero ¿cómo hago para respetar todo? Entonces, después de haber recordado todos estos casos, ella dice que el derecho a la identidad cultural es atinente a los pueblos indígenas y ellos tienen derecho a participar en su vida cultural, que el pronóstico, ¿no?, sobre este diagnóstico que le han le han dado antes es muy severo, que puede derivar incluso en la muerte, que mientras tanto el chiquito lleva una vida bastante normal, asiste a la escuela, juega, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo? Respetar la voluntad del niño y del grupo. No lo vamos a operar. Y uno ya empieza a temblar. Pero esta jueza le puso después ordenar al Ministerio de Salud Pública de la provincia el control mensual de la evolución de la enfermedad del niño. O sea, el niño tiene que ir al hospital por lo menos una vez por mes y ahí controlar y ver qué pasa. Bueno, equilibrio, imagínense la jueza lo que hace, ¿no es cierto? Para respetar la cultura, pero a su vez algo tan importante como es la vida del niño. Entonces, ante estos casos tan, pero tan difíciles, uno se pregunta, ¿qué hubiese resuelto la jueza si el dictamen de los peritos hubiese sido, esta es una operación de riesgos muy bajos? Signo de interrogación. Si, si hubiese tenido eso. Pero mientras tanto, ella, ante un dictamen así, equilibra principio de proporcionalidad que hemos traído nosotros del derecho público y al final le escribe una parte de lectura fácil, que esto es muy frecuente ahora en los juicios de familia, y le dice, mira, te tengo que decir que como te escuché y vos me contaste y todo eso, he dispuesto que no te operen, pero tu papá y tu mamá te tienen que llevar siempre al hospital para que los médicos te controlen, etcétera, y te dejo mi número de teléfono para que me llames cualquier cosa que me quieras llamar. Entonces, esto, evidentemente, un juez solamente lo puede hacer si respeta los valores constitucionales. Si no, ¿qué hubiese dicho un juez en esta circunstancia? Bueno, por eso las dificultades.
Y la dificultad mayor es de la tutela judicial efectiva. Alguien me preguntaba, bueno, pero ¿y todo eso se aplica o no se aplica? Lamentablemente, todavía tenemos algunos casos de justicia así con la venda, que la persona tiene que hacer grandes esfuerzos, ¿sí? Pero hoy el valor eficacia es un valor fundamental. Esto viene de la Constitución y el derecho de familia no puede ser ajeno a eso. Entonces, el derecho involucrado en este derecho a la tutela judicial efectiva no es solamente de acceso a la justicia, no es solamente a un juicio sin dilaciones indebidas, no es solamente una sentencia que esté razonablemente fundada, sino un derecho a que la decisión finalmente se cumpla, ¿sí? Entonces, yo les voy a hablar solamente de algunas cosas que tiene nuestro Código Civil para que las sentencias se cumplan. Por ejemplo, en materia de alimentos, parece mentira que las prestaciones alimentarias son las más incumplidas, aún con sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que dice el código? El código dice que es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple con la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o cualquier otro acreedor. Este que trabaja de chofer, le pidieron que le embarguen el sueldo. El patrón no se lo embarga, se pone de acuerdo con él, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice el código? Que el patrón también es solidariamente responsable. Tenemos el problema de que seguro a este lo echan, pero lo echaban antes de que lo declaráramos solidariamente responsable, pero tenemos mucha jurisprudencia sobre esto. Este otro, el juez puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio. Te respeto la autonomía, pero veo que no lo vas a cumplir, este convenio. Entonces el juez te llama y dice, ¿vos querés que yo te homologue esto? Dame alguna garantía. Para asegurar el cumplimiento de los alimentos, vuelvo, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Hay jueces muy creativos en nuestro país. Por ejemplo, uno de Córdoba. ¿De qué club es socio, señora, su ex? Bueno, es de Talleres. Ah, es de Talleres. Entonces, a este señor le prohibimos entrar a la cancha cuando juega Talleres. Punto. ¿Querés entrar a la cancha cuando juega Talleres? Tenés que pagar los alimentos. ¿No lo pagaste? No entras a jugar. Por supuesto, para los que son hinchas, porque hay otros los que no les importa nada. Bueno, lo mismo para el derecho de comunicación. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de comunicación las viejas visitas, medidas razonables para asegurar su eficacia. Bueno, para cerrar, y por si alguno quiere hacer alguna pregunta, que nos vamos a quedar aquí, he pasado muy rápido algunas de las filminas para que si tuviéramos algo de tiempo, recordemos a un grande de la democracia, que no solamente hizo la fórmula, eso de la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Lincoln dijo cosas muy importantes también, Abraham Lincoln. Y entre las cosas que dijo la siguiente: los dogmas de un pasado tranquilo son inadecuados para el tormentoso presente. La ocasión está llena de dificultades y hemos de estar a la altura de la ocasión. Como nuestro caso es nuevo, hemos de pensar de nuevo y actuar de nuevo. Hemos de liberarnos a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos efectivamente con los problemas que genera la constitucionalización, que en realidad no son problemas de la constitucionalización, son los problemas de la vida de cada persona. Gracias. Y vamos a invitar a la señora decana, Claudia Levina, a compartir con nosotros unas palabras. Este es solo un saludo y un agradecimiento. Presten atención porque nadie sale igual después de escuchar la ida. No salimos igual. Salimos
nos alienta, nos nutre en la defensa jurídica de más y de mejores derechos. Así que, Aida, gracias por estar acá, pero más que nada, gracias por tus enseñanzas siempre, siempre. Le agradecemos a la señora decana también sus palabras. Vamos a abrir una instancia de consultas del público, ¿puede ser, doctor Soso? Sí, bueno, ahora tenemos un ratito después de esta maravillosa conferencia de Aida para conversar un poquito sobre, bueno, lo que hemos escuchado recién. No sé si hay un micrófono, pero si no, si tenés un micrófono, Juan. No, listo. Acá hay un micrófono para el que quiera hacer uso de la palabra. Bueno, tal vez para romper el hielo, ¿no? Hasta que piensan alguna cuestión para preguntar. Yo, bueno, después de este recorrido tan importante, yo creo que la cuestión que está muy claramente planteada es que pensar la familia o pensar el derecho de las familias no puede hacerse por fuera del texto constitucional y todo lo contrario, hay que hacer una relectura del derecho de las familias a partir del texto constitucional. Eso también genera problemas porque distribuye derechos fundamentales entre los miembros de la familia, de alguna manera horizontaliza a la familia, esa relectura y genera otros nuevos conflictos internos. Ahora, este programa, ¿no es cierto?, constitucional y del derecho privado también, ¿no?, de relectura, tiene, y me gustaría ir ahí, dificultades de implementación. Tiene que al final estaban ahí como reconocidas esas dificultades de implementación. A mí me encanta esa frase de Marshall Berman que dice: todos los sólidos se disuelven en el aire. Y eso es importante, me parece a mí, porque cuando uno ve la jurisprudencia, ve lo que pasa en la jurisprudencia, sacando los fallos señeros, por debajo hay un mar de fondo muy importante en el cual ese proceso de constitucionalización sustantivo no se da. No se da, y ¿cuáles son los factores o las barreras que usted ve para implementar más profundamente ese proceso de constitucionalización del derecho de la familia? ¿Dónde están las barreras? Yo tengo para mí que una barrera importante está en la propia educación jurídica. No, si hay que hacer un poquito de mea culpa, en la propia educación jurídica hay una barrera muy fuerte. Se sigue enseñando muchísimo la subsunción normativa como único método de trabajo, eso es una realidad. Hay un proceso de simplificación que va en la dirección contraria de la invitación que usted hacía al principio, a leer las cartas entre Alberti y Vélez, o sea, todo lo contrario. Es un proceso que va hacia la simplificación y no a la complejización y al enriquecimiento del pensamiento. ¿Dónde ve usted las barreras? Evidentemente la primera barrera la has marcado, Gonzalo, es la manera como aprendemos, cómo enseñamos y cómo aprendemos el derecho. Eso es fundamental. Pero también hay que reconocer que hay mucha ideología detrás de todo esto. Y hay en materia de derecho de familia, las ideologías pesan mucho, pesaron en toda nuestra historia, como hemos estado señalando. Lo sabía muy bien el gobernador Oroño en Santa Fe, y no podemos negar esa realidad, el peso de las ideologías en esta materia. Porque no se soluciona cuando yo digo, como siempre decimos, no es el valor jurídico que persigue el juez individual, sino los valores jurídicos constitucionales los que tiene que aplicar. O sea, no es el valor que para el juez rige, sino que son los valores constitucionales. Pero, como decía el propio Germán Villar Campos, nuestra Constitución
tiene varios techos ideológicos. Uno el techo del 53, otro es el de la reforma del 57, otro ahora es el del 94. Entonces, esos techos ideológicos evidentemente inciden en la manera en cómo interpretamos. Y creo que si te doy un ejemplo, quizás banal, pero puede servir para lo que estoy diciendo. Cuando discutimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la gran discusión teórica fue sobre si la ley era constitucional o inconstitucional, ¿sí? Entonces, leíamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño de una manera muy diferente. O sea, había gente que venía del derecho constitucional, que leía de una manera, y estábamos otros que aún no viniendo del derecho constitucional, sino tomando el derecho constitucional para la aplicación de todos estos principios, sosteníamos lo contrario. Y en el fondo, el problema era ideológico. En el fondo, el problema era ideológico, porque todos los argumentos que nosotros vertíamos, qué diferencia hay entre una reserva de un tratado, o sea, cuando íbamos a los conceptos técnicos, nadie nos prestaba atención. La respuesta era ideológica. Y el problema fundamental de las ideologías en este sentido son los fundamentalismos. Esto, la dificultad mayor que tiene la constitucionalización del derecho privado es que tenés que poner en equilibrio esos tres valores básicos de la Constitución. Ese equilibrio tiene que estar entre la autonomía, tiene que estar entre la igualdad y tiene que estar con la solidaridad y la responsabilidad frente a las personas más vulnerables. Entonces, en la traza del equilibrio es donde las ideologías, la formación personal que ha tenido una persona en su familia, etcétera, pesa. Entonces, la universidad tiene que, en materia de derecho de familia, en mi opinión, tiene que llevar a hacer pensar a los alumnos en la necesidad de ese equilibrio para que en el caso demos la respuesta más adecuada. Pero estamos dependiendo de los jueces. Estamos dependiendo de tener buenos jueces. Si yo tengo desde la más alta autoridad alguien que me dice que no le importa lo que la Corte Interamericana dijo en materia de derechos no absolutos del feto, y tengo un problema. No es lo mismo tener un juez que dice me obliga a esa interpretación que tener un juez que me dice no me obliga a esa interpretación. En definitiva, hay que elegir bien los jueces, por favor. El Código Civil y Comercial cree en los jueces. A lo mejor hemos sido muy utópicos, pero creemos en los jueces. Yo tengo un gran amigo italiano que es el mejor profesor que he visto de Derecho Romano. Y él me dice que el Código Civil y Comercial de la Argentina es el más romanista de todos los códigos de América Latina, porque se ocupa de tener un juez que atienda el caso con los valores del caso. Pero hay que elegirlos bien, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchamos ahí las preguntas. Buenas tardes. Quiero agradecerle a la profesora. Yo no soy estudiante, soy policía nada más y tengo en todo el mundo personas policía. A lo que voy es cómo cambia la forma de actuar uno como policía en el mundo. Y hoy, gracias a ella, entendí mucho del pensamiento, a la historia que trajo con el hecho de las resoluciones que han tomado los juzgados, y más aún la primera que me hizo reír mucho, la de los italianos, que dijo la mujer, ¿y por qué tanto? O sea, la mujer sí tiene todos los derechos que tiene, de trabajar y todo lo que se dijo, pero mientras no afecte a lo que tiene que ser como mujer.
me causó mucha gracia porque el italiano que yo tengo, mis amigos, son de terror en ese tema. Después, cómo fue pasando en la historia ella, la que usted estaba contando, que es interesante, que hoy estamos viviendo, acá en Argentina se está calmando el tema del feminismo extremo y las ideas, la ideología, y están los españoles, tanto como los italianos, sufriendo de una manera, pero ellos la sufren. Nosotros estamos como acostumbrados ya, feminismo, esa ideología, es como que ya sabemos que la mujer tiene su derecho, todo, y las respetamos y que nos tienen cortito las mujeres, pero lo que quiero agradecer es que por historia, cómo viene toda la historia y cómo encontramos el presente de hoy. Muchas gracias, no pertenezco a esto, pero quise aportar eso nada más. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Yo sí creo que nosotros tenemos que mirar para adelante, ¿m? Como decía Maimónides, por algo los ojos del ser humano miran para adelante, no miran para atrás, pero en muchísimas ocasiones, solo mirando lo que pasó, podemos entender lo que nos pasa. ¿M? Bueno, muchas gracias por el espacio. Ah, Bueno, hablando de los 30 años de la reforma constitucional y el tema de la recolección de los principios, digamos, constitucionales, hay un principio que es la autonomía, que bueno, voy a traer un tema, digamos, en Argentina que no es el debate del día de hoy, pero es el tema de la eutanasia, hablando también del derecho de las familias y del derecho de que las personas puedan decidir en situaciones extremas de, bueno, terminar con su vida de forma digna, pero también hay un choque con el interior, perdón, con el interés a veces de la familia de que esa persona siga adelante o no. ¿Cómo podría hoy en día en Argentina llevarse adelante ese debate o sancionarse una ley sobre eso? Justamente el año pasado, en este mismo salón, invitado por el Centro de Estudiantes, comentamos un proyecto sobre ley de eutanasia. Hay varios ahora en la Cámara de Diputados y tratamos específicamente ese tema, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión de la eutanasia, como bien señalas, es un tema de autonomía, ¿sí? La posibilidad que tiene una persona para decidir de aquí en más mi vida ya no es digna y por lo tanto quiero terminarla. Ahora, ese derecho no es un derecho absoluto, o sea, eso es también lo que hay que entender. La gente se cree que autonomía significa derecho absoluto. No. En la ley de eutanasia, los que pueden pedir la eutanasia tienen que estar dentro de determinados requisitos que fija la ley. El problema de su enfermedad terminal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, también tenemos que entender que la autonomía no es absoluta, la tenemos que poner en equilibrio con la solidaridad frente a quién, a los más vulnerables de la familia, los niños, las personas ancianas, las personas con discapacidad. Pero eso no significa que la vida de una persona puede ser instrumento de la otra. El tema de la eutanasia, en el fondo, es muy kantiano porque la cuestión es que la ley no me puede obligar a mí a ser un instrumento para la vida de otra persona, porque eso quiere decir que esa persona ha dejado de ser un fin en sí mismo, y las personas son un fin en sí mismo. Entonces, que yo le pueda poner restricciones, limitaciones a esa autonomía, como es esta de la gravedad de la enfermedad, la prolongación, etcétera, etcétera, no significa que tenga que esa vida mía concluir en una indignidad total porque hay alguien de la familia que está necesitando que yo siga cobrando la pensión. Hay gente, miren, el caso Díaz, que llegó a la Corte de la Nación, fue tremendo. Las dos hermanas, en el caso de Díaz, no era eutanasia lo que pedían. Las hermanas de Díaz lo que pedían era que cesaran los cuidados que se le estaban haciendo. ¿Y sabe de dónde vino la oposición
a eso del instituto donde esa persona vivía, entre comillas, hacía 17 años con vida vegetativa y que en los últimos años, cuando los padres habían muerto y las hermanas ya no tenían dinero para seguir pagando y manteniendo todo eso, entonces el instituto donde estaban y que recibía el Estado todos los meses, fue el primero que se opuso para que esos cuidados cesaran, porque quedaban sin cobrar ellos. Entonces, nadie puede ser instrumento de la vida de otro. Siempre abriendo cabezas. Quiero saber qué pensás si otra de las deudas o de los temas en el plano de la efectividad y que atentarían un poco contra el pluralismo tienen que ver con algo que ustedes padecieron al momento del proyecto del código que nos rige actualmente, que tiene que ver con el comienzo de la existencia de la persona por técnicas de reproducción humana artificial, donde creo que también la ideología ganó. Quiero saber qué opinás, que atento a la diversidad de fallos que hay, sobre todo el consentimiento para poder establecer en proyectos de vida que quedan truncados, ¿viste? Entonces quiero saber qué opinas de eso. Bueno, yo creo que nosotros pudimos dar un paso muy importante. El hecho de que el Código Civil y Comercial regule la filiación, quién es el papá, quién es la mamá, en las técnicas de reproducción humana asistida, y decir que eso está fundado en el consentimiento, en la autonomía, en el querer ser padre, eso para mí fue un paso trascendental. Ahora, como el Código Civil y Comercial no puede regular todo eso, lo que reguló fue la relación filial, pero el resto de las cuestiones las derivó a leyes especiales. Son esas leyes especiales las que no hemos logrado que todavía se dicten. Y hay que tener cuidado en qué momento se van a dictar, porque pueden llegar a ser un retroceso respecto del Código Civil y Comercial, la verdad. O sea, yo creo que pudimos dar un paso muy importante. Lamentablemente se eliminó la regulación que habíamos hecho sobre la gestación por sustitución y eso lo que ha generado hoy no es que no se haga gestación por sustitución, sino que cada niño que nace por gestación nace con un expediente bajo el brazo. Los españoles decían nace con el pan debajo del brazo, en este caso nace con el expediente porque hay que ir a la justicia y resolver el caso. Estamos esperando que la Corte de la Nación resuelva 3 o 4 casos que tiene sobre gestación por sustitución, porque ahí puede dar una línea muy importante. Ya fue importante que le negó legitimación, ¿no?, a una asociación que venía a inmiscuirse en derechos que son individuales. Pero estamos a la espera de ver que se resuelve el fondo. Pero creo que el paso que dimos fue significativo, falta, pero el paso fue importante. Bueno, creo que estamos. Un aplauso.